Ok. Bien, voy a hacer un comentario de repaso del tema anterior, la única solución, en donde Dios nos muestra en su palabra que la única manera de restaurar nuestra relación con Él es a través de lo que Él hace por nosotros, y esto que Él hizo es un regalo. Por eso es que cuando el hombre se separa de Dios entra el pecado. Pecado significa no dar en el blanco, desviarse del camino en el original, la palabra original, a eso se refiere. Cuando el hombre desobedece a Dios y se separa, se desvía del camino y falla, no da el blanco. Y eso es lo que crea un déficit en la economía de Dios. Es decir, en nuestra relación con Dios quedamos a deber y reprobados. Por eso es que les mostraba ahorita el ejemplo del alumno, ¿verdad? Que recibió en su prueba, en su examen, un regalo. Y decía al final del examen, si tú, había indicaciones, tenían que leer todas las indicaciones, y en la indicación decía, para aprobar este examen solamente tienes que firmarlo y entregarlo al profesor. Y entonces, esto es verídico, Y entonces hubo alumnos que vieron la indicación, la obedecieron y entregaron el examen y recibieron una aprobación de 10. Entonces la única solución era que Dios nos pasara, pero no nos pasó de a panzazo, como en la escuela, ¿no? ¿A cuántos les fue bien en la prepa, en la secundaria? ¿A cuántas? Puro 10, aquí puras de 10, ¿verdad? Hay unos que yo he visto, ¿no? Con los años, que hay personas que quedan tan hasta traumadas que se bloquean, sienten que no entienden, que no son personas adecuadas para hacer un estudio, y eso es porque dejó esa consecuencia, ¿no? Entonces la única solución es que Dios nos pasara, y nos pasó con 10. Y es a eso que se refiere el comentario. El pecado ocasionó la pérdida de nuestro derecho. Esa separación nos separó. El pecado del hombre separa de Dios. Por eso es que uno se siente en una barrera con Dios. Por eso cuando a algunas personas se les habla de Dios, ponen una barrera, porque hay un sentido de culpa en nuestro corazón, porque el hombre se separó de Dios y hemos nacido en este mundo separados de Dios. Así que la única manera en que esto podía cambiar era que Dios así como lo hizo el profesor, nos pasara como un regalo. Y ese regalo nos fue dado a través de Jesús. Aquí estamos viendo entonces que en las relaciones, así como ocurre con Dios, es en las demás relaciones, en el matrimonio, en la familia, con los amigos. De la misma manera que con Dios nosotros, al cometer un error, la relación se rompe, de la misma manera ocurre en nuestras demás relaciones. Cuando alguien comete un error en la relación, pues la relación se lastima. Y la única manera posible de que la relación sea restaurada es que el daño que la provocó se quite. Y eso ocurre a través del perdón. Por eso Dios nos perdonó. Entonces, porque Dios no puede tener amistad con pecadores, con hombres pecadores, con la maldad del hombre. Para que Dios pudiera tener nuevamente amistad con el hombre y relación con el hombre, era necesario hacer al hombre santo. Fíjate más que impresionante. Hacerle santo es perfecto, sin maldad, sin pecado. ¿Y eso cómo puede ser? Pues nos pasaron el examen, pero como un regalo. Entonces, lo que Dios hizo a través de Cristo es como si no hubiéramos hecho nada malo. Fíjense qué tremendo. Entonces, como si no se hubiera cometido ningún pecado, y como si no tuviéramos pecados por los cuales no se ha pagado, ¿verdad? Eso es lo que finalmente ese sacrificio hizo a nuestro favor. Era la única solución de Dios. A esto le llamamos gracia. Gracia es que Dios a través de Jesús nos ha dado como regalo el perdón que necesitábamos, y nos ha dado como regalo una relación perfecta con Él a través de su Hijo Cristo Jesús. La palabra dice aquí en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Está diciendo que la única solución para la relación del hombre con Dios era un sacrificio. Cuando habla la Biblia de derramamiento de sangre, está hablando del sacrificio de Jesús. Ese sacrificio, sabemos que Jesús murió en esa cruz, nos ha hecho santos y nos ha purificado.
¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hicimos, que nos separó de Dios y que nos hace sentir culpables, fue puesto sobre Jesús. A eso nos referimos cuando decimos que Él pagó nuestros pecados. Nos referimos a que fue puesto sobre Él nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros teníamos que recibir o pagó por las consecuencias de nuestro pecado. Por eso dice que de acuerdo a la ley de Dios, dice ahí que no hay perdón si no se hace remisión. Y remisión es un pago. Y si hay pago y si hay remisión, entonces yo ya no pequé. Lo que yo hice ya no está a mi cuenta, ya no me va a perjudicar, ya no me separa de Dios, porque he sido perdonado. Pero el perdón de Dios es un regalo. En la primer tema de este curso vimos cómo Jesús habla de la historia de un hombre, de un rey que hizo cuentas, ¿recuerdan? Y el siervo le quedó a deber una enorme deuda. Y el rey le perdonó la deuda. Pero observen, cuando alguien perdona es porque alguien paga. ¿No es así? Por ejemplo, si tú le perdonaras a alguien una deuda de 1,000 pesos, ¿qué significa para la persona que le perdonaste esa deuda de 1,000 pesos? Pues que ya no tiene que pagar. ¿Y qué pasó con esos 1,000 pesos? Ya se lo perdonaste. Pero ¿y dónde están qué pasó con los 1,000 pesos? Ah, pues tú asumiste la pérdida. Esos 1,000 pesos no te los dieron, pero tú decidiste perderlos. Entonces, alguien pagó por esos 1,000 pesos. ¿Te das cuenta? Ese dinero se fue a algún lado. En realidad, tú lo tienes, pero tú decidiste perderlo al otorgar el perdón. Así es. Así que, bien, vamos ahora al siguiente tema, porque esto nos va a ayudar a continuar con este tema, el capítulo 4, que se llama La fe y el perdón. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. El problema es que no estaban en un curso, estaban en la calle y la mujer estaba a punto de matarla a pedradas. Cuando Jesús le dijo esto, esta era la circunstancia de esa mujer. Esa mujer había sido encontrada en adulterio, le habían tendido una trampa a Jesús, habían arreglado todo para que esa mujer cometiera infidelidad. Entonces la tomaron en el momento porque los judíos creían que de esa forma, teniendo testigos, podrían acusar a alguien. Fíjate qué grave, cómo la gente religiosa siempre acusa, siempre cree que es superior a los demás, cree que en ellos no hay error, sino en los demás que juzgan. Y debían haber llevado al varón porque los encontraron en el acto mismo. Y al hombre no lo llevaron. Y la Biblia dice que a los dos estaban pues claros. tenían que matar a los dos. En todo caso, la ley aplicaba para ambos. Pero los judíos efectivamente aplicaban de esa forma parcial la ley. Entonces se la aplicaron solo a la mujer, no se lo aplicaron al hombre. Entonces la iban a matar a pedradas porque ese era el castigo que la infidelidad iba a provocar a una persona que cometiera infidelidad. En otras palabras, la maldad provoca muerte, va a tener consecuencias. Entonces Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Recuerdan qué hizo Jesús ese día a favor de la mujer? Había un grave conflicto porque si Jesús, lo que ellos querían poner a prueba es que Jesús no venía de parte de Dios. Entonces ellos querían que Jesús demostrara o aprobara el castigo de matar a pedradas a la mujer. Lo estaban poniendo a prueba. Si Jesús hubiera estado de acuerdo con ellos para que la apedrearan, no sería nuestro Salvador, sería nuestro juez y condenador. ¿Cómo podría salvarnos si Él condenó a esa mujer? Pero por otro lado, si se ponía del lado de la mujer, Él estaba quebrantando la ley de Dios y la justicia de Dios. Él no podía decir, aquí no pasó nada, no hay problema, no. O sea, la espada y la pared. Estaba, como decimos, entre la espada y la pared. Entonces la respuesta de Jesús es impresionante. Les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué estaba diciendo con eso? Si vamos a castigar a la mujer y a condenarla, entonces vamos a condenar a todos. Porque así es la ley es para todos.
Y la ley condena el pecado de cualquier persona y de todas las personas. Así que la pregunta es, ¿ustedes quieren condenarla? ¿Ustedes están libres de pecado? Y entonces dice que comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes, dejaron ahí las piedras. ¿Qué entendieron la gente de mayor sabiduría? Pues que también estaba en pecado. Y que si ellos condenaban a la mujer a morir de esa manera, ellos también debían también pasar a que los mataran también por su pecado. De esta forma Jesús resolvió el conflicto. Se mostró como el Salvador que vino para salvarnos de nuestros pecados, pero también se puso del lado de la justicia de Dios, porque Él no ignoró el pecado de la mujer. Y le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. No peques. Y no peques más, le Sí, dijo. porque también luego muchos dicen, ya me perdonó y sigo haciendo lo mismo. Pero si volvemos a hacer lo mismo, es lo mismo. Es decir, necesitamos que nos perdonen. Dios no dice, nada más te voy a perdonar una. Lo que vamos a ver en este tema es que lo que Dios hizo a través de Cristo nos colocó en un estado de permanente perdón. Somos perdonados de todo lo que hicimos, de todo lo que podemos hacer y de todo lo que haremos. Lo que tenemos que ver es que este regalo de Dios consiste en que Él ya resolvió el pecado del hombre que lo separaba. Ya lo resolvió a través del sacrificio de Jesús. Ese es el único sacrificio que puede pagar por nuestros pecados. Entonces, si yo vuelvo a cometer el mismo error, necesito otra vez que Dios me perdone. Muchos ya no quieren acercarse a Dios porque están tan avergonzados de cometer el mismo error, pero la verdad es que la solución sigue siendo la misma, ¿verdad? Y necesitamos la fe para disfrutar de ese estado permanente de perdón. Entonces, con esto Dios no nos está diciendo, pues sigan pecando, no hay problema. No, lo que Dios está diciendo es que cada vez que algo te separe de Dios, tú necesitas ser perdonado. Y necesitas recibir el perdón, porque el perdón es un regalo para todos. ¿Cuántas aquí creen que Cristo murió por todos en esa cruz? Amén. ¿Creen que también murió por el Chapo, el narcotraficante? ¿Creen que murió por Hitler? ¿Creen que murió por la persona más mala que ustedes hayan conocido? ¿Han conocido a alguien que sea más malo que nadie? ¿Han conocido a alguien así? ¿Creen que Jesús murió en esa cruz por esa persona también? ¿Creen que si esa persona reconoce su pecado y le pide perdón a Dios, la van a perdonar o a Él no la van a perdonar? Sí. Porque así es la justicia de Dios. Como pueden ver, la justicia de Dios resolvió el problema para todos. Pero necesitamos tomar por medio de la fe el perdón de Dios. Porque Cristo murió por todos, pero toda la gente ya por eso ha sido perdonada por Dios. No, tenemos que... Ya toda la gente se salvó y va a ir al cielo porque Cristo murió en la cruz. La verdad es que no, porque necesitan por medio de la fe recibir el perdón de Dios. Si no recibimos el perdón de Dios, pues lo que Él hizo no lo estamos disfrutando. Es un regalo que no estamos recibiendo. Eso es lo que Dios dice en su palabra en la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos cuando cometemos un error, pues cómo se siente uno tan mal y uno, bueno, pues pide perdón, pero se siente mal. Pero digo, más bien se siente uno mal y después de un tiempo ya uno busca el perdón de Dios. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué inmediatamente no vamos y le pedimos a Dios que nos perdone, reconociendo que cometimos un error o un grave error según nosotros? Porque pensamos que pues después me siento muy mal y mientras en ese momento que me siento mal no estoy tomando el perdón que Dios me dio, estoy buscando resolverlo de otra manera. En otras palabras, estoy buscando yo pagar por lo que hice. Muchas personas están sufriendo porque creen que deben de sufrir por lo que hicieron y se están castigando a sí mismos, y si les va mal dicen, yo me lo merezco porque cometí un grave error, hice muy mal, no sé cómo pude haber hecho. Entonces, ¿verdad? Es lo que llamamos el juego del tiempo. Yo desde que comencé en una relación personal con Dios hace casi 30 años, fue lo primero que yo aprendí, ¿saben?
Dios me mostró al conocerle y al conocer su palabra cómo yo todas las noches venía pidiéndole a Dios por mis pecados, y todavía lo hago todos los días. Y cuando uno se acerca a la presencia de Dios y busca a Dios y comienza uno a orar y busca conectarse con Dios, probablemente uno se sienta mal. ¿Por qué pasa eso? Porque traemos todavía pecados en nuestra vida. Entonces cuando llegaba yo todas las noches, yo todo el tiempo le pedía perdón a Dios por mis pecados. Y le pedía perdón por los mismos pecados. Volvía a cometer los mismos errores, como dices, Fabiola. Volví a cometer los mismos errores. Y yo decía, qué pena, otra vez vengo con lo mismo, Señor, perdóname. Y entonces Él me enseñó que cada vez que yo me sentía mal o culpable por mi pecado, por mis errores, viniera y le pidiera perdón, y que Él siempre me iba a perdonar. Así fue el mismo pecado. Así fue el mismo. Claro, porque entonces, ¿Cristo para qué murió? ¿Solo por algunos pecados? ¿Por una medida de pecado? No, porque lo que tenemos que ver es que ese sacrificio está por encima y es superior a cualquier pecado. Así se vuelva a cometer tantas veces, ya se pagó en esa cruz por ese pecado. No, Dios no hace excepción, porque esa es la justicia de Dios. Dios hizo que Cristo pagara en esa cruz por ese pecado que se repite una y otra vez. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo trata con nosotros? ¿Cómo tolera que vengamos con lo mismo vez tras vez? En primer lugar, Él quita la barrera que nos separa. Lo más importante para Él es que Él nos ama y Él quiere que estemos en unión con Él. Y lo que nos puede separar, como es nuestro pecado, aunque se repita muchas veces, ya lo resolvió en esa cruz. Está pagado. Pero por otro lado, Él también está trabajando en nosotros, y a través de Cristo nos ha dado un regalo para tener una vida libre de pecados. Es decir, Él va a ir transformando nuestra vida de tal manera que cosas que antes hacíamos ya no las vamos a hacer, porque vamos a descubrir que la vida que tenemos de Cristo nos da el poder para vivir libres de pecado y libres de maldad. Pero también ese es un regalo. ¿Ve? Entonces, el perdón, la pregunta, ¿es algo ganado o ha sido ganado? ¿Es algo que uno se tiene que ganar o es algo que ha sido ya ganado? Ya ha sido ganado. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona está tratando de pagar a Dios por lo que hizo, es lo que le llamamos sistemas sustitutos. Yo estoy buscando otra manera de pagar lo que debo. Yo estoy buscando otra manera de ser perdonado y de arreglar mi relación con Dios. No hay nada en nosotros que pueda servir para arreglar nuestra relación con Dios. Alguien dirá, es que yo he hecho esto por la gente y ayudo a los pobres y trato de hacer cosas buenas. Eso no te va a permitir venir a Dios para que Él te perdone, porque tú al nacer éramos pecadores. Y eso es como alguien que está en la cárcel, ya está en la cárcel. ¿Creen que el que está en la cárcel puede hacer algo por los que están ahí para llevar su condena? Alguien diría, Señor, yo tomo la condena de todas estas mujeres. ¿Cuántos años tienen? Ella 5, ella 10, ella 5, ella 15. En total 60 años. Yo me echo esos 60 años de cárcel por ellas. ¿Tú crees que el juez diría, ok, dejen al Señor, dejen el lugar de ellas para que pague su condena? ¿Por qué? Porque yo estoy también en la cárcel, cubriendo mi propia condena. Yo no puedo hacer nada por los demás. Yo también estoy reprobado. ¿Te das cuenta? Entonces, es de esa misma manera que nada que nosotros hagamos. ¿Tú crees que porque alguien en la cárcel se porta bien, ayuda a todos, limpia ahí, se dedica a atender a las personas, tú crees que por eso el juez va a decir, mira qué bien se porta este preso, déjenlo salir? Le llegan a disminuir la condena. En nuestra justicia le llegan a disminuir la condena, pero la verdad es que eso no es justo. Porque si una persona mató a otra por ejemplo, la justicia en los Estados Unidos, en algunos estados, se paga con la pena de muerte cuando alguien mata a alguien, porque eso es lo justo. Entonces Dios no ignora lo que es justo, Dios hace lo justo. Y lo justo es que Él trajo a Cristo para tomar el lugar del que estaba condenado a muerte. ¿De acuerdo? Entonces el perdón no es algo que nosotros nos ganamos, no es algo que podemos hacer
para que Dios nos perdone. El perdón ha sido ganado ya en la cruz por Cristo Jesús. Entonces, ahora nos falta vivir en la certeza absoluta de haber sido perdonados. Es como un regalo. Yo aquí traigo un regalo para cada una de ustedes. Pero, como decíamos, ¿qué se necesita para recibir ese regalo? ¿Qué se necesita para hacerlo válido? Si viene aquí Josefina y me quiere dar 100 pesos, ¿eso es recibir un regalo? No. Está ya queriendo comprar algo que yo le doy y que no tiene costo para ella. Yo lo pagué, tuvo costo para mí, pero es un regalo para ella. Si ella quiere pagar por el regalo, ¿estará recibiendo su regalo? No. Porque un regalo es algo que se te da a ti sin que tú pagues por eso. Si ella recibe su regalo, por eso ustedes ya lo tienen, ella se levanta y viene por su regalo. ¿Eso quiere decir que ya ustedes también tienen su regalo? No, ¿verdad? Cada quien tiene que venir y tomar su regalo de parte de Dios, y eso es fe, ¿verdad? Eso es que yo ahora recibo el regalo que Dios me está ofreciendo. Entonces, ahora el punto es que necesitamos vivir en la certeza absoluta de haber sido perdonados. Hemos oído que Cristo Jesús murió en esa cruz. Hemos oído que Cristo vino a morir y pagó por nuestros pecados, pero eso no es suficiente. Es como decir, yo creo que esta noche pues va a anochecer, ¿no? Eso es una esperanza calculada. Esperas que algo va a pasar porque pasa siempre, ¿no? O si tú dices, yo creo en Dios, pues estás aceptando que Dios existe, pero no necesariamente quiere decir que conoces a Dios y estás disfrutando de todo lo que Dios te ha dado. Tú necesitas apropiarte, adueñarte, tomar las cosas. Un regalo solo se puede recibir o se puede rechazar. No hay nada más que hacer. Dios nos ofrece como regalo la vida de Jesús para nuestra salvación y para que tengamos vida abundante y para que nuestra vida sea transformada. Dios dijo, ustedes no pueden. Lo mejor que se pueden portar, el mejor comportamiento de ustedes es como el de un preso que está limpiando los barrotes y cree que por eso se puede salir, puede dejar de libertad. Imagínate un preso ahí limpiando los barrotes. Limpiando los barrotes que le dicen, estás preso por lo que hiciste y vas a pagar por lo que hiciste. ¿Te das cuenta? Entonces, también así es con el perdón de Dios. Tenemos que apropiarnos del perdón de Dios. Tenemos que recibirlo como un regalo, adueñarnos de lo que Dios nos ha ofrecido, porque si no, el regalo no tendrá validez. Es como un cheque también. Si te dan un cheque por 10,000 pesos y lo traes en la bolsa, ¿ya es suficiente con eso? Necesitamos ver que esté firmado. Pongamos que ya está firmado, todo en orden, si tiene fondos, pero ahí lo traes en la bolsa. ¿Ya la hiciste? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a hacerlo válido, tienes que cambiar el cheque. Eso es fe. El cheque es una promesa de fe, ¿sabían? Ahí decía antes que por medio de ese documento se prometía pagar al portador. Entonces una persona que portaba un cheque era la persona que tenía fe, que ese papelito, al llegar y pedir que se lo hicieran válido, le iban a entregar por eso el dinero. ¿Y si no hay fondos? Desde luego, ¿verdad? Si no hay fondos, no se puede cobrar, desde luego es un requisito. Entonces aquí en este caso, resulta que Dios puso en tu cuenta una increíble riqueza. Tienes un fondo sin límites. Cada vez que tú vengas y le pidas perdón, Dios te va a perdonar. Lo primero que Él quiere es que nada te separe. Por eso Cristo murió. Y después de que pidas perdón, Él va a trabajar en tu vida para que dejes de pedir perdón por lo que siempre pides perdón. Y Él te llama a vivir en victoria, a que finalmente tú puedas vencer ese pecado en tu vida, esa maldad que hay en tu vida. Y Dios lo hace a través de la vida de Cristo en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les muestro porque es un contrato. Dios hizo un contrato con nosotros. La Biblia le llama pacto. Y saben, la fe es firmar. La fe es como ir y cobrar el cheque. Entonces nuestra fe, nuestra confianza en Dios es firmar de aceptado
y de que yo me adueño de algo que me están ofreciendo como un regalo. Hacerte el regalo, fírmele aquí. Le voy a dar este auto, pero me tiene que firmar aquí. ¿Firmarías o no? Claro que sí. Si solamente tuvieras que aceptarlo y poner la evidencia de que lo has aceptado y lo has recibido, tú lo harías, ¿verdad? Aquí están las llaves, pero si tú te quedas, ¿quién sabe si sea cierto? ¿Quién sabe? ¿Para qué o por qué? Pero migración para estar más sana, pues no vas a Pero ahí ya no tiene fe. Cuando ¿Sí? está dudando es porque no tiene fe, Claro. ¿verdad? Es que, Mi hermana es como eso. Así es, Fabi. Por eso necesitamos tener absoluta certeza de haber sido perdonados por Dios. Absoluta certeza. Y bueno, la certeza nos la da el regalo. El que sepamos que nos dan un regalo, ahora somos responsables de recibirlo. Ya Dios resolvió el problema con el hombre. Ahora es nuestra responsabilidad recibir lo que Dios nos ofrece o quedarnos como estábamos. ¿Tú qué prefieres? ¿Que Dios te perdone o seguir haciendo tu luchita para que Dios te perdone? Es un regalo. Entonces a eso me refiero, que estamos viviendo en un estado de continuo perdón, cuando nuestra confianza y nuestra fe está en lo que Cristo hizo, no en lo que yo haga, no en lo que yo pueda hacer. No, ahora sí me voy a portar bien, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Pedro le dijo a Jesús, yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante la segunda vez, tú me habrás negado 3 veces que me conoces. Es decir, Pedro tenía una buena intención, pues como todos nosotros, todos somos bien intencionados, pero de eso a que lo hagamos, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque no tenemos poder sobre nuestro propio pecado y nuestra maldad, no tenemos poder sobre nuestra debilidad. como yo, bueno, mejor estoy mal, no sé, pero yo fumo y le pido a Dios, digo, ay Señor, otra vez yo estoy fumando, a mí dame fuerzas y voluntad para dejar de fumar, pero lo sigo haciendo. Ajá. Ya es menos, pero... Ahí la llevamos, Fabi. Pero Ahí la llevamos. porque mi pareja me dice, es que ya estás fumando, te vas a enfermar. Ay, yo digo, ya no me digas porque tal mal no lo hago. Entonces le digo yo, dame voluntad, dame... Pero ya no fumas como antes, hermana. Fuerzas para dejarme de fumar, Señor. Acabas de describir toda nuestra experiencia en relación a nuestros errores. Acabas de decir que todos queremos dejar algo, que todos lo intentamos y no podemos. Que estamos haciendo el intento y algo estamos logrando, pero al final de cuentas volvemos a hacer lo mismo. Sí, entonces, sí, así es, Fabi. Entonces, es por eso que Dios nos dio a Jesús como para que sea nuestra vida abundante. Entonces, al recibir este regalo, tú recibes el poder para vencer tus debilidades y tus errores. Ahora tienes que aprender a vivir de acuerdo a ese poder. Es como cuando te dan un auto. ¿Tú sabes manejar, Fabi? No. Es como cuando te dan un auto. Ahí tienes el auto, pero no sabes manejar. Desde luego, pero de entrada tienes un regalo, un auto, pero no sabes manejar. ¿Qué sucede? Hay un poder que te puede llevar sentadita desde tu casa hasta el asiento que tienes aquí. Pero no puedes disfrutar porque no lo sabes usar. No sabes cómo funciona. Necesitas clases de manejo. Esta capacitación son tus clases de manejo. Porque nuestra vida en Cristo es como estar sentados y movernos en un poder que ya no es nuestro. Porque es padre, ¿no? Tú te subes al auto y estás sentado y así llegas sentado a cualquier lugar sin sudar nada, ni una sola gota. Así es la vida de Dios, es un poder. Ahora tenemos que aprender a manejar y tomar nuestras clases de manejo. Estas son tus clases de manejo en la vida nueva y abundante. Que tú sepas cómo se maneja el auto, cómo se enciende, cómo se arranca y cómo se maneja. Y una lección básica es la justicia de Dios. Tenemos que saber que lo que nos puso en ese auto, en el poder para disfrutarlo, es la justicia de Dios. La justicia es un regalo, ¿verdad? Cuando te dicen, ya, otra vez ya estás fumando, ay, te sientes muy mal. Hasta más lo hago. ¿Sabes qué estamos diciendo? No tengo remedio. ¿Sabes que la gente que está en drogas, ese es su problema? ¿Sabes qué dice la gente? No tengo remedio, no puedo dejar de hacer esto, güey. O sea, déjenme, se rinde.
porque no hay poder ante esa debilidad. Lo que la gente necesita saber es que hay un poder que nos ha sido dado para cambiar nuestra manera de vivir. Eso, por más intentos que hagamos y queramos cambiar, pues vamos a tener un límite. Vamos a llegar hasta un punto donde, bueno, ¿cuántos días llevas sin fumar? 3, pero hoy se acabó, ahorita voy a fumar. Así somos. Entonces, se trata de ser libres de eso, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, la justicia de Dios tenemos que entenderla, que es un regalo, y esto es lo que vamos a afirmar cuando tenemos fe. Firmamos que aceptamos la justicia de Dios como un regalo, que yo por mi cuenta jamás podré ser justo delante de Dios ni digno. Todo lo que haga no será suficiente para que Dios me perdone. Yo necesito la justicia de Dios como un regalo. Jesús es la justicia de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, por cuanto lo tienes, ahora eres justo, digno y santo. Impresionante. La gente no lo sabe. No sabe que ya no tiene que vivir en condenación y culpa. La gente ignora todo lo que sucedió a su favor en esa cruz. Saben, pero no saben. No sabemos lo que realmente sucedió ahí. Fíjense cómo lo dice la Biblia. Dice, porque hallando falta en ellos, hallando que Fabi sigue fumando y lo está intentando, y cada uno de nosotros sigue en los mismos errores, Dios les dijo, vienen días cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo contrato. Es que Dios había ofrecido un contrato para hacer un acuerdo. Un contrato es un acuerdo, un pacto. Es un acuerdo de voluntades. Yo acepto, tú aceptas. Ese es un contrato. Entonces Dios les dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, en mi contrato, y yo los desatendí, dice el Señor. Está diciendo que con el pueblo de Israel había hecho un pacto, trajo la ley. A través de la ley les mostró cómo debían vivir para poder ser agradables a Dios, cómo podían vivir para ser perfectos y justos para Dios. Bueno, pues ellos no obedecieron, comenzando por los 10 mandamientos. ¿Quién ha podido cumplir los 10 mandamientos? A lo mejor la persona más religiosa ha logrado a lo mejor cumplir los 9, a lo mejor los 9 y medio mandamientos. porque algunos dicen que hay mentiras blancas, ¿no? Entonces son 9 y medio. A la mitad. Son mentiras pero blancas. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha mentido? Es con eso Dios dice, si tú has mentido, ya, estás reprobado. Cualquier nota que tú des de reprobación, estás reprobado para mí. Pero no es una mentirita blanca, estás reprobado. Si así dice el profesor, ¿tú qué puedes decir de alumno? No puedes decir, oiga, no, profesor. ¿Quién es el profesor? ¿Quién hace la prueba? ¿Sí o no? Entonces dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Fíjate, no permanecieron en lo que Dios les dijo que hicieran. Yo los desatendí, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre sus corazones las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Saben en qué consistía este nuevo pacto, esta unión con Dios? Consistía en que yo no le voy a echar ganas, ya no lo voy a intentar. Voy a recibir la naturaleza y la vida de Dios para ser como Dios. Entonces soy hijo de Dios. Porque los perros no tienen gatitos. Los perros tienen perritos. Los tigres no tienen gatitos, tienen tigritos. Los gatitos no tienen tigres. Se parecen, ¿verdad? Pero es diferente. Es naturaleza. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer que este nuevo pacto que venga, ustedes ya no tendrán que esforzarse por hacer algo. Voy a poner mi ley en su mente. Ustedes van a tener mis leyes en su mente. Cada vez que hagan algo malo van a saber que hicieron algo malo. En su mente se van a dar cuenta de lo que yo quiero. En su corazón voy a escribir mis leyes. Ustedes van a sentir el deseo de hacer lo que yo quiero. Porque les voy a dar la vida de mi hijo. Entonces, y dice, y ustedes serán mi Dios, yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. O sea, vamos a ser uno. Ese es el plan impresionante de Dios, ser uno con nosotros. Por eso nos dio la vida de su Hijo Jesús,
para que en Cristo tengamos la vida de Dios y tengamos la naturaleza de Dios. ¿Qué va a pasar conmigo si yo tengo a Dios? ¿Voy a seguir igual? ¿Voy a seguir viviendo como siempre viví? Va a empezar a haber una transformación. Entre más le permitamos esa vida manifestarse, más voy a ser transformado. Otra vez hay que tomar clases de manejo y subirnos al auto y usarlo. Entonces nos vamos a mover en un poder que no es mi poder. ¿Lo ven? Entonces dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Entonces, yo voy a estar viviendo dentro de ti para que tú me conozcas. Tú me conocerás. Hay una relación íntima y personal con Dios, en donde yo estoy dentro de ti y tú me vas conociendo y yo te mostraré el plan que tengo maravilloso para tu vida. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo dice? No me acordaré. Perdono pero no olvido. Ahí dice, Dios es así contigo. No. Ahí dice que Dios se perdona pero no olvida. Entonces muchos creen que el día que lleguen con Dios les va a sacar así el rollo de papel, como el de baño, de todo lo que hemos hecho. ¡Ay, te acuerdas! No, porque ahí dice que el perdón que Dios nos da a través del sacrificio de Jesús es un perdón total. De modo que Él ni se acuerda. Él no se acuerda, ¿eh? Cuando tú le pides que te perdone, Él te perdona, ¿eh? Y sí te perdona. Entonces no se acuerda más de lo que hicimos. Entonces ya no tenemos que seguir viviendo culpables nosotros si ya le pedimos a Dios que nos perdone. Tenemos que entonces vivir en la absoluta certeza de que Dios nos ha perdonado. ¿Cómo? Pues viendo lo que Cristo hizo. Dios dice que ese sacrificio nos hace justos, nos hace dignos. Entonces, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que nos enseña en el Antiguo Testamento cómo Dios hacía que la amistad con su pueblo se restaurara. Y entonces Él les dio la orden, les dio la ley, pero con la ley también les ordenó que construyeran una tienda donde iba a haber un encuentro con Dios. Les decía cómo quería que vivieran, qué quería que hicieran, pero también estaba un lugar donde ellos podrían acercarse a Dios. Pero en medio de ellos había un sacrificio. Entonces, ¿cómo podía Dios vivir con el pueblo de Israel si por un lado está la ley que ellos todo el tiempo ya vimos estaban desobedeciendo y no permanecían? ¿Cómo poder mantener amistad y cercanía con Dios si todo el tiempo estaban haciendo lo que no tenían que hacer? ¿Verdad? Entonces, tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal y sería aceptado para hacer expiación por ellos. Eso está en la ley. ¿Cómo Dios lo hace? A través de un sacrificio. ¿En qué consiste este sacrificio? ¿En qué consistía este sacrificio? ¿No? Entonces ven aquí Fina. Entonces, Fina el corderito. Entonces ponían sus manos sobre de ella. Y hacía que tú, ven Fabi, ¿verdad? Tú te sientes mal porque no dejas de fumar, ¿verdad Fabi? Ok, te sientes mal con Dios. Entonces pon tus manos sobre este corderito. Eso significaba que tu pecado, tu debilidad pasaba al otro. Entonces el sacerdote mataba al animal. Pueden Y sentarse. se iba el pecado. El mal, No, el corderito se llama el por pecado. eso. Sí, exacto. ¿Qué es lo que Dios les estaba enseñando? Por eso les puse la imagen más enternecedora de un cordero que puedan ver. Porque yo quiero que ustedes piensen que para que tú seas libre de fumar y te sientas perdonada por Dios, tendrían que darle muerte a alguien inocente de tu error. Alguien que no tiene nada que ver con lo que tú hiciste. Alguien puro. No podían traer a otra, en este caso usé a Fina como ejemplo, a José, porque aquí no hay un cordero. Pero la verdad es que ella no podría tomar tu lugar, porque ella está igual que tú y que yo y que todos. Tendría que ser alguien ajeno que no tiene nada que ver con el pecado. Pero también es bueno que paguen justos por pecadores. Bueno, eso se refiere, lo usamos para decir que por los errores de unos pagan todos. Pero en este caso todos pagamos por nuestros propios errores. En realidad no estamos pagando por los errores de otros.
estamos nosotros muchas veces sufriendo consecuencias por nuestros propios errores, ¿no? Creo que esa regla se aplica en lugares donde quieren que haya disciplina, ¿no? Y cuando había alguna consideración y alguien no respetaba, pues se quitaba y todos salían perjudicados. Pero en una relación con Dios, más bien estamos sufriendo las consecuencias de nuestros propios errores, ¿verdad? Entonces, nos queda claro en qué consistía el sacrificio, el holocausto del que habla la Biblia, que uno inocente es alguien ajeno. Inocente es que él no tiene nada que ver con nuestro error, nuestra maldad. Es que alguien ajeno, que no tuvo nada que ver ni hizo nada, pagó por eso. Ese es un sacrificio para Dios. Como ustedes pueden ver, no había nadie humanamente que pudiera hacer eso. Pero sí se requería un hombre que lo hiciera. Entonces, por eso Jesús vino al mundo. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Esos sacrificios era para que un día entendiéramos que esos sacrificios solo representaban al Cordero de Dios, por el cual sí serían perdonados los pecados y borrados. ¿Nos queda claro eso? Entonces por eso le habla del Cordero, porque está hablando de esos sacrificios del Antiguo Testamento donde un animalito ajeno a tu pecado tenía que morir. Tú transferías tu pecado y eso es fe. Cuando yo estoy transfiriendo, cuando yo estoy poniendo mi confianza que en ese Cordero se puso mi pecado, ya no es lo que yo haga, no es si me he portado bien o le he echado ganas, no, en que yo use mis pecados sobre ese Cordero. Entonces mi pecado ahorita efectivamente ahí es castigado. Digo, yo no sufro nada, yo estoy como si nada, pero en realidad hubo un castigo que causó